buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí, para España y para todo el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro nuevo programa Encuentros. Uno de los temas de consulta que mayormente nos escriben a la Consejería Pastoral del Ministerio es la tan sencilla pregunta de: Pastor, ¿a quién debemos orar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo o a los tres por separado? ¿O quizás dirigirme simplemente a Dios? Bien parecería una pregunta que no tendría mayor relevancia, pero es una buena pregunta práctica, tiene relevancia y estamos seguros que usted también alguna vez se habrá preguntado esto: ¿a quién debo orar? Y también estamos seguros que muy probablemente, no le han sabido contestar con claridad el tema, y aún sigue usted con la duda de ¿a quién debo orar? Un dilema teológico que resolveremos hoy. Creemos que es un tema práctico, creemos también que ayudará a muchos, y con tal motivo este será el tema del programa de hoy: ¿a quién orar? En fin, para dar respuesta concreta a esta pregunta sencilla, antes le haremos un pequeño preámbulo panorámico empezando por lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el tema de la oración. Luego veremos cómo es el tema de la oración en el Nuevo Testamento y al final sacaremos el resumen y la respuesta definitiva a la pregunta de hoy: ¿a quién debe orar el verdadero convertido? Bien. Entonces, como el tiempo vuela, empecemos el viaje y entremos en materia. Para empezar, brevemente diremos y recordaremos que, en el Antiguo Testamento, a nivel del conjunto del pueblo de Israel como nación, la relación de Israel con Dios era como de esposo. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 32, donde, hablando de Israel, dice: Yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Y en Isaías capítulo 62, versículo 5, dice: Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. Pero otras veces el trato de Israel con Dios era como padre, como vemos en Isaías capítulo 63, versículo 16. Tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 9 dice: Yo seré para Israel como un padre. Por lo tanto, esos eran los dos conceptos de cómo Israel se dirigía a Dios en el Antiguo Testamento: como esposo a nivel de nación y como padre a nivel individual del israelita. Eso queda ratificado cuando Jesús, aún estando en la tierra y antes de inaugurar el nuevo pacto, él mismo les hablaba en la relación del judío con Dios como Padre. Y ahí están los innumerables pasajes que Jesús usa con los discípulos de que se dirijan a Dios como Padre, porque aún estaban en el antiguo pacto. Por ejemplo, el famoso pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 9 que dice: Cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Todo esto lo dijo Jesús porque aún estaban en el antiguo pacto, ya que Jesús aún no había muerto, y las cosas en cuanto a la oración cambian cuando Cristo muere y entra el nuevo pacto. Así que hasta aquí con los comentarios respecto a la oración en el antiguo pacto. Ahora, al llegar al Nuevo Testamento, las cosas cambian un poco. Recordemos, antes para Israel el esposo era el padre. Ahora para la Iglesia el esposo es el hijo.
En el Antiguo Testamento Israel se relacionaba con el Padre, mientras que ahora la oración y la relación de la Iglesia y el convertido debe estar centrada en el Hijo, no en el Padre ni tampoco en el Espíritu Santo. Y esto que decimos es radicalmente así por el siguiente razonamiento lógico y bíblico que le decimos a continuación. Síganos. Punto número 1. Cuando una persona se convierte por medio del Evangelio jurídico, dice el Nuevo Testamento, que esa persona pasa a ser esposa del esposo, el Señor Jesús. Es decir, tanto a nivel de iglesia como a nivel individual, iglesia y convertido son la esposa del Hijo, no la esposa del Padre. Punto número 2. El mismo Jesús se define a sí mismo como el esposo de la iglesia. Los pasajes que definen a Jesús como el esposo son muchos, sobre todo en los relatos de los evangelistas, pero tomaremos a modo de ejemplo el pasaje de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: «Os he desposado con un esposo, a Cristo». También en Efesios capítulo 5 vemos claramente la comparación que hace Jesús entre el matrimonio de esposos humanos con el matrimonio entre la Iglesia, que es la esposa, y Cristo, el Hijo, el esposo. Y como último ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: «Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado». Evidente e inferencialmente, el Cordero es el Hijo y la esposa la Iglesia. Por lo tanto, estimado oyente, queda demostrado bíblicamente hablando este concepto de que el creyente a nivel individual o la Iglesia a nivel colectivo son ahora la esposa del esposo, el Hijo. Entonces, por sentido común, una esposa se relaciona diariamente con el esposo, no se relaciona con el suegro, es decir, el padre, ni con otra persona. Por lo tanto, por pura lógica teológica inferencial, la oración del convertido en el Nuevo Testamento debe ser mayormente con el Hijo, no con el Padre ni con el Espíritu Santo. De la misma manera que una esposa, cuando se casa, no está todo el día hablando con el suegro, porque si no, el esposo le preguntará con toda lógica a la esposa: «Oye, esposa, ¿con quién te has casado? ¿Conmigo o con mi padre? ¿Conmigo o con tu suegro?». La respuesta es obvia. Ahora veámoslo desde otro ángulo. Imagínese la esposa todo el día recién casada hablando y llamando al suegro. ¿Qué cree usted que le dirá el suegro a la esposa de su hijo? «Oye, nuera, ¿con quién te has casado? ¿Conmigo o con mi hijo? Porque como te veo todo el día llamándome y hablándome, me pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a mi hijo, tu esposo?». ¿Puede entender el punto, estimado oyente? El convertido tiene mayormente su relación personal y su oración con el Señor Jesús, el esposo. Es decir, solo con el Hijo, no con el Padre. Eso no quita que de vez en cuando la esposa se dirija al suegro, o sea, al padre, o haga alguna reunión familiar en casa, en conjunto con los tres, para honrar a la familia del hijo. Pero, la relación diaria, constante, íntima, personal, del convertido es solo con el Hijo, el esposo, no con el Padre ni con el Espíritu Santo. Con ellos dos, la oración es de forma excepcional para adorarles o darles gracias por el Hijo, pero no es la oración constante. Punto número 3. Reforzando lo dicho, añadimos que el mismo Padre dice que quiere que la honra sea para el Hijo, no para Él. El Padre quiere y manda que la centralidad del convertido sea con el Hijo. Quiere que la relación sea con el Hijo. Quiere que la gloria sea para el Hijo, no para Él. El Padre recibe honra y gloria de forma indirecta cuando honramos al Hijo de forma directa. Cuando un convertido vive una relación estrecha de amor con el Hijo, entonces eso le da gozo, le da honra, le da gloria al Padre y al Espíritu Santo, porque ambos quieren que el convertido, es decir, la esposa del Hijo, se centre en el Hijo, no en ellos.
Eso lo vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Juan capítulo 5, versículo 23, donde dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Mateo capítulo 17, versículo 5, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchad. Y nosotros podríamos añadir: a Él amad, a Él honrad, a Él orad, con Él relacionarse. Por lo tanto, juntando los 3 puntos que acabamos de decir, la oración diaria del convertido es y debe ser con el Hijo, no con el Padre ni con el Espíritu Santo. Que conste en acta. Punto número 4. El aspecto teológico del tema. Como varias veces hemos dicho en el canal, en el Calvario se produjo el mayor dolor y desgarro de la unidad familiar divina, donde 2 ejecutan al tercero, donde el Padre y el Espíritu Santo ejecutan dramáticamente al Hijo y lo matan para descargar la justicia divina que merece el hombre. Por lo tanto, es de pura lógica, estimado oyente, que ahora ellos 2, el Padre y el Espíritu Santo, quieran que aquel que recibió toda la furia, toda la ira, toda la maldición, todo el rechazo, todo el desgarramiento de la unidad divina y toda la justicia divina, o sea el Hijo, ahora quieren que el Hijo precisamente sea la centralidad del hombre. Es de comprender que si el Padre tuvo que destrozar a su Hijo por el hombre, ahora el hombre delincuente convertido honre al Hijo con su oración. Es de pura lógica teológica, estimado oyente. Esta es una razón más para que su oración como convertido sea centrada en el Hijo, y con eso indirectamente ya está usted honrando al Padre y al Espíritu Santo. Por lo tanto, dilema teológico resuelto. En las iglesias evangélico-cristianas del día de hoy se enseña muy mal este tema y la centralidad de las oraciones de los pastores y de la iglesia son erradas porque sus oraciones son mayormente dirigidas al Padre, siguiendo la costumbre judía de orar al Padre como vimos antes, y no dándose cuenta que el nuevo pacto cambia todo, que la relación del convertido ahora es con el Hijo, no con el Padre. Así que si usted ve a un pastor, a un rabino, a un líder, a una persona orar al Padre, ya sabe, esa persona está errando, no ha tenido entendimiento espiritual y doctrinal del tema, está orando mal y ni siquiera está siendo escuchada. Aprenda esto, estimado oyente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Los judíos en el Antiguo Testamento se relacionaban con el Padre, pero en el Nuevo Testamento, los convertidos debemos relacionarnos con el Hijo, no con el Padre. Por lo tanto, si usted ora al Padre, usted está orando mal, y está aún orando como en el Antiguo Pacto al estilo judío. Si usted está orando al Espíritu Santo, como miles de erradas iglesias pentecostales, usted está fuera de orden bíblico, porque el Espíritu Santo no quiere la oración, sino que quiere que oremos al Hijo. Si usted está orando a María o a los santos, usted está en pecado. No hay que orar a María como hacían los paganos a sus diosas, ni hay que orar a los santos muertos. Eso es paganismo católico romano. Es pecado. Renuévese, estimado oyente. La oración del convertido y de la verdadera iglesia del Señor Jesús debe ser al esposo, al Hijo amado, no al Padre, no al Espíritu Santo, ni mucho menos a María. Toda iglesia o persona que ora al Padre y al Espíritu Santo está fuera del orden bíblico teológico, y toda persona que ora a María y a los santos está en pecado. La oración debe ser al Hijo, la honra debe ser al Hijo, la adoración debe ser al Hijo,
La gloria debe ser al Hijo y la relación y la oración del convertido como esposa debe ser con el Hijo. La esposa se relaciona con el esposo, no con el suegro. Que conste en acta. Ahora, escuche bien esto siguiente, estimado oyente. Ya hemos dicho que la oración debe ser solo al Hijo. Pero aún hay un filtro más. Aún dentro de esas oraciones hechas al Hijo, el Señor Jesús solo escucha las oraciones, pero de los que se han convertido por medio del Evangelio. Cuando por medio de la verdadera conversión, una persona pasa de ser delincuente a ser nada menos que la esposa del esposo, o sea, del Hijo de Dios. Y cuando pasa un hombre o una mujer de ser delincuente y enemigo a ser esposa del Hijo, ¿cuándo? Pues sencillo, estimado oyente. La conversión por medio de las dos condiciones del Evangelio jurídico son el momento donde una persona pasa de ser delincuente a ser esposa del Señor Jesús. Y entonces sus oraciones recién ahí sí son escuchadas. Por lo tanto, para que el Señor Jesús escuche su oración, usted debe previamente asegurarse que se ha convertido por medio del verdadero Evangelio. Si no, usted estará orando al aire y aún encima ofendiendo al cielo. Usted seguirá siendo una persona religiosa, enemiga de Dios y perdida. Por eso, a propósito de lo dicho, escuche bien esto ahora. La oración de fe no lo hace esposa. El repetir una oración no le hace esposa. Aceptar a Jesús en el corazón ni por asomo lo hace esposa. Bautizarse no lo hace esposa. Creer en las 4 leyes espirituales americanas no lo hace esposa. Pasar al frente no lo hace esposa. Emocionarse en una campaña evangelística con música no lo hace esposa. Hablar en lenguas no lo hace esposa. Ir a misa y tomar la Eucaristía no lo hace esposa del esposo. Lo único que lo hace esposa del esposo, el Hijo, para que él reciba sus oraciones, es la conversión por medio de las dos condiciones del Evangelio. Siempre terminamos en el mismo punto, estimado oyente. Todo converge en el Evangelio. Sin Evangelio no hay teología, no hay doctrina, no hay Biblia, y en este caso sus oraciones no valen de nada al cielo. Así que, como resumen de esta primera parte del tema de hoy, digamos que: punto número 1. La oración del cristiano debe ser hecha solo al Hijo. Y punto número 2. Para ser escuchado, recibido y contestado por el Hijo, usted debe previamente haberse convertido por medio del Evangelio. Sin estos dos elementos, todas sus oraciones no valen de nada, estimado oyente. Así ore usted 1000 rosarios, así haga usted 1000 vigilias, 1000 oraciones de rodillas, 1000 plegarias. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo le escuchan. Así que, imagínese por un momento las horas y los años orando y orando erradamente para nada. Y las miles de personas engañadas perdiendo el tiempo en oraciones falsas por no conocer bien este tema de a quién orar y de qué manera ser escuchada. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte de nuestro mensaje de hoy. Ahora, relacionado con el tema de orar, es más que oportuno, oportunísimo, tocar también hoy otro tema delicado muy mal enseñado en las iglesias del día de hoy, y es la tan manipulada frase «en el nombre de Jesús». En primer lugar, esa frase fue dada solo a los 11 discípulos, no a todos los discípulos de todos los siglos, porque los 11 discípulos eran unos discípulos especiales, no eran como nosotros. Nosotros somos discípulos normales, como lo dice el Nuevo Testamento, pero no somos del rango especial de los 11. Los 11 discípulos y luego Pablo tuvieron una función especial.
poderes especiales, un cargo especial, hicieron milagros especiales, hicieron cosas que no podemos hacer nosotros. Por eso son discípulos especiales. Y entre esas singularidades dadas por el Señor a los 11 discípulos está el tema de pedir en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús les dio a ellos, los 11 discípulos más Pablo, un privilegio único que no tenemos nosotros en el día de hoy con esa frase. Entre esos privilegios dados solo a los discípulos que luego fueron los apóstoles está el tema de pedir en el nombre de Jesús. Pero esa frase no es para nosotros en el día de hoy, estimado oyente. Es muy importante entender esto porque si usted no lo entiende, usted puede frustrarse. Y por mucho que grite, repita e implore algo al cielo usando la frase en el nombre de Jesús, no va a pasar nada, nada funcionará, eso no mueve el cielo, porque eso solo fue una concesión para los 11 discípulos y para Pablo, no para nosotros. Cuando a usted le dicen en su iglesia que ore en el nombre de Jesús, eso es falso. De hecho, en el Nuevo Testamento no vemos nunca que, por ejemplo, Lucas, Trófimo, Epafras, Timoteo, Tito, Onésimo, ni ninguno de los colaboradores y discípulos de Pablo nunca usaron esa frase en el nombre de Jesús. Eso demuestra que ese poder y esa frase especial era una concesión solo para los 11 discípulos y Pablo. Pero los ignorantes pastores del día de hoy, que se pasan gritando y gritando escandalosamente esa frase, como si Dios fuera sordo, o por creer que por gritar y repetir esa frase tuviera más efecto poderoso la oración, eso los hace poco menos que payasos y unos mentirosos sensacionalistas, unos ignorantes de este tema que engañan a los incautos. Por eso le estamos enseñando este tema hoy, para que no se deje engañar en estos temas de la oración y el tema de la superchería moderna de usar la frase en el nombre de Jesús, usando esa frase para todo cuando no vale para nada. Cuánta vergüenza muestran estos lobos en el circo, cuánta frustración generan en la gente por repetir 1000 veces en el nombre de Jesús, o por enseñar que en el nombre de Jesús tiene más poder la oración y no pasa nada. Y no se dan cuenta que están quedando en ridículo como ignorantes, porque lo de en el nombre de Jesús fue solo para los 11 discípulos y para Pablo, no para nosotros. Punto número 2. En el día de hoy se ha llegado a que esa frase sea como mágica. Esa frase repetitiva, esa frase automática parece que, si uno no la dice, no sabe cómo acabar la oración o parece que la oración no tiene sentido. Una frase dicha sin sentido, una frase aprendida, una frase religiosa, una frase que no es para la iglesia. Olvídese de cerrar su oración con la coletilla en el nombre de Jesús. Eso no vale de nada. Sea inteligente, estimado oyente, sea analítico, sea exegético, sea bíblico, sea bereano y no sea costumbrista, religioso o ignorante, que lo llevan a hacer algo sin usted pensar lo que hace ni tener base bíblica. No convierta la frase en el nombre de Jesús en un amuleto o en una superchería religiosa. Punto número 3. Su oración no es más escuchada porque usted grite al final de la frase en el nombre de Jesús. No vemos nada en el Nuevo Testamento en las iglesias, en las epístolas, ni en el libro de los Hechos, que otras personas, aparte de los discípulos, usaran la frase en el nombre de Jesús para orar o para hacer algún milagro. No se ve nada. Si la frase fuera necesaria, obligatoria y le diera fuerza a la oración, los apóstoles lo hubieran mandado en sus iglesias, lo hubieran dejado escrito en las epístolas. Pero la prueba de que ellos comprendieron que esa frase era exclusivamente para ellos y no para la iglesia es precisamente que ellos mismos
no la enseñaron a sus iglesias, ni a sus colaboradores, ni a los discípulos. No hay nada en ninguna carta neotestamentaria que nos diga que debemos poner al final de una oración la coletilla en el nombre de Jesús. No hay nada. Por lo tanto, olvídese de esa frase tan manoseada y supersticiosa mal enseñada en las iglesias del día de hoy. Si usted se ha convertido por medio del Evangelio, usted no necesita usar esa frase. Simplemente ore de forma natural, como si estuviera hablando con su esposo. Punto número 4. Si usted no se ha convertido por medio del verdadero Evangelio, por mucho que usted añada esa coletilla en sus rezos o en sus oraciones, el cielo no le escucha. Miles y miles de personas haciendo lo incorrecto ante el cielo con eso de orar en el nombre de Jesús sin estar convertidos, sin entender que esa frase no es para nosotros. ¿Se ha dado cuenta del tema, estimado oyente? Aprenda por favor lo que doctrinalmente correcto le enseñamos y le regalamos desde el Ministerio Tinajas. Punto número 5. Tenga cuidado con la superchería de la frase en el poderoso nombre de Jesús. No lo repita. Estará ofendiendo a Dios. Esa frase hoy no es para nosotros, y menos aún si usted no se ha convertido por medio del Evangelio. Es un mal costumbrismo religioso, de los muchos que se practican en las iglesias del día de hoy, que forman parte de lo que dijimos en el programa pasado, costumbres eclesiales erradas. Que conste en acta. Y para terminar, para que usted sea esposa del esposo y para que usted sea escuchado o escuchada en sus oraciones, y sobre todo para que usted pase de ser perdido a ser la esposa del Hijo y forme parte un día de la familia de Dios en el reino, usted debe convertirse por medio del Evangelio. Así que, como no podía ser de otra manera, a continuación terminaremos compartiendo los 5 puntos de la verdadera doctrina de la gracia, el verdadero tulipán bíblico, el Evangelio que lo hace a usted esposa y hace que sus oraciones ahora sí sean escuchadas. Punto número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Eso hace que Dios nunca escuchara sus oraciones. Usted es un delincuente en busca y captura perseguido por la justicia divina. Si Dios le diera alcance, lo enviaría a la cárcel eterna. Ningún juez escucha las oraciones de un delincuente. Punto número 2. Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre las injusticias del hombre delincuente. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias. Si Dios le aplicara hoy la justicia que usted merece, por muchas oraciones que usted haya hecho, igualmente Dios lo enviaría a la condenación eterna, porque las oraciones no perdonan los pecados. Punto número 3. Dios, en su paciencia, está aplazando y aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted, para que usted se convierta por medio del Evangelio y entonces sí, sus oraciones tengan sentido y sean recibidas por Dios. Punto número 4. Para que la justicia divina que usted merece recibir no le caiga a usted, Dios mismo diseña un plan maravilloso llamado el Evangelio. Es decir, la buena noticia que consiste en lo siguiente. Preste atención, porque esto no se lo dicen en sus iglesias. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted merece ante Dios por sus injusticias. ¿Ha oído bien? Punto número 5. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merece en sus injusticias, aunque Jesús murió ya por los pecados,
eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca dos condiciones indispensables para que Dios lo perdone, lo salve, lo convierta en esposa de su hijo y su hijo escuche sus oraciones. Así que, una vez más, estimado oyente, le invitamos cálidamente a que vaya a su habitación y obedezca hoy esas dos condiciones que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vaya a su habitación, póngase de rodillas, descálcese en señal de reverencia delante de Dios, y allí, en sus palabras, recuerde los pecados cometidos en el pasado y abandone los pecados que está cometiendo en el tiempo presente. Esa sería la primera condición que usted tiene que cumplir para que Dios le perdone los pecados y los salve. Segundo, usted merece recibir la justicia de Dios por sus injusticias, pero esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Entonces usted tiene que apropiarse, tiene que agarrarse, tiene que hacer suya por medio de la fe esa justicia que un día le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esa sería la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces Dios lo perdona, lo salva, lo hace esposa de su hijo, y ahora sí, Él escucha sus oraciones. Y antes de levantarse, nuestro consejo es que le dé gracias al Señor por conocer este verdadero evangelio y el verdadero método de salvación. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si lo desea, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este tema, este expositor bíblico que siempre les habla, Nicos Ricoy. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.